por ejemplo. Tampoco lo conocí, obviamente emblemática la cucaracha. Sí conocí Kamikaze, que estaba camino a Chihuayante, que hoy día ya no está. Bar del Negro, un clásico, por supuesto, pero hay muchos otros locales, hay muchos otros bares que desaparecieron, que son parte de nuestra historia, donde íbamos a celebrar, a compartir, y que nos va a hacer un viaje. Por eso, como cuenta Cami Chuler, es nuestro querido arquitecto Luis Amendrael, quien ya está con nosotros desde su casa. Le aprovechamos de mandar un tremendo saludo y agradecerle por todo este año que ha estado con nosotros, haciéndonos viajar y entregándonos también la cultura arquitectónica de nuestra región y de nuestro país. Abrazo, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, y también es mutuo justamente. Muchas gracias a ustedes también por el apoyo constante, por el interés en difundir la cultura, el patrimonio y por supuesto la arquitectura. Conocer nuestra historia de una manera diferente, a partir de ruinas, a partir de edificios antiguos, a partir de la memoria, a partir de tantas cosas que nos definen también como ciudad. Así que encantado y muchos saludos, chiquillos. Gracias, Luis. Gracias por estar con nosotros todas las semanas haciendo este viaje por la nostalgia y el patrimonio arquitectónico. Y este tema es súper interesante porque si hablamos de la arquitectura de los distintos clubes, discotecas o locales, ¿cierto?, de entretención, no solo de Concepción, sino que del país, yo creo que nos podemos encontrar con varias joyitas. Yo tengo una, no sé si está por aquí, pero tengo una que es la Hot House. La Hot. Que hoy es un restaurante y que era un teatro, ¿cierto? Sí. Pero precioso. Imagínate entrar a una discoteca con esa infraestructura para los que la pudimos apreciar. Se apreciaba mucho. House, sí, la Hot House, de hecho, estaba en Avenida O'Higgins, en Chihuayante. Chihuayante, y era el Teatro O'Higgins, Sí. el único cine que existió en Chihuayante, que era Precioso. un teatro bastante importante para la comunidad. Sí, pues muy lindo. Así que hagamos este paseo también pensando en estas fiestas de fin de año, en lugares emblemáticos de Concepción. ¿Y qué más emblemático que el Club Concepción? Claro que sí, o sea, históricamente nuestra ciudad ha tenido bares, restaurantes, salones de té muy importantes donde también se celebraba el Año Nuevo. O sea, ya que se nos viene el 31 de diciembre, algunos lugares históricos donde se celebraban grandes fiestas de Año Nuevo fueron, por ejemplo, el Club Concepción, el Café Palet, el antiguo Nuria, por ejemplo. Y cada uno de esos edificios tenía una respuesta, o sea, tenía una estructura, una arquitectura, un diseño bastante interesante. El Club Concepción estaba originalmente en O'Higgins, en el mismo lugar donde está actualmente, y está ubicado en ese edificio que estamos viendo en la imagen. Es una obra de un arquitecto que no sé, todavía tiene claro quién pudo haber sido. Se dice que fue Fermín Vivaceta, o que Fermín Vivaceta hizo algunas transformaciones o algunos rediseños en la fachada. Lo que sí está claro es que el edificio era bastante importante desde el punto de vista arquitectónico, era bastante imponente. Si se pueden dar cuenta en la imagen, va bastante espacio ahí en O'Higgins, y en su interior se encontraba un salón, una especie de patio techado, una especie de jardín interior, una cosa así, bastante llamativo, donde se celebraron varias fiestas, eventos sociales y cosas de ese tipo. Todo muy propio de la vida social de aquel tiempo en Concepción. Estamos hablando de años 20, años 30, las primeras décadas del siglo XX. Es muy lindo por dentro. Está aquí al ladito de la Plaza de Independencia y tiene un restaurante también bastante rico y muy formal, sí, de todas maneras. Sí. Bien elitista igual. Conceptos, protocolos. Pero fíjate que se ha abierto bastante. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a los nuevos directivos y todo, a las nuevas generaciones, y están tratando de darle un plus distinto. Ya las mujeres están teniendo más protagonismo, a diferencia de la que tenían antes. Todavía falta, obviamente, pero están teniendo más protagonismo. Y están tratando de abrirlo más a la comunidad, ya no ser tanto de ese local exclusivo, sino que también están tratando de abrirlo un poquito más a la sociedad en general. Qué interesante, qué bueno que ocurra ese tipo de iniciativas para que también la gente pueda conocer este edificio, porque bueno, lo que estamos viendo en la imagen en realidad es el edificio antiguo. Este edificio colapsó con el terremoto de 1939, no queda absolutamente nada de aquella construcción, y lo que tenemos hoy es una obra de Pizarro de 1942, que, digámoslo así, es un edificio compartido con oficinas y con otras cosas. Hay una notaría, por ejemplo, también en el primer piso, y varios otros establecimientos. Pero lo que sí se mantiene un poco es la impronta neoclásica tradicional que tiene el edificio. Si uno camina por O'Higgins, se va a fijar que este edificio es totalmente distinto a lo que está alrededor, y que al mismo tiempo, bueno, de noche lo iluminan bastante bien, y tiene un protagonismo bien especial en la calle O'Higgins,
esta estructura del Club Concepción. Sí, sin duda es un edificio precioso, ¿cierto? Que guarda mucha historia, que guarda muchos momentos importantes probablemente también de nuestra ciudad y de nuestra región. Y como bien decías tú, en verdad los dos Luises, importante que cada vez se vaya abriendo más para que todos podamos ser parte también de este patrimonio arquitectónico. Sigamos avanzando porque tenemos más para compartir en esta oportunidad. Nos vamos al Café Palet. Al Café Palet, sí. Lo que estamos viendo es una publicidad de un importante comercio de Concepción que estuvo manejado por mucho tiempo por la familia Claramunt. Este es el Café Palet, se fundó en 1906 y era un pequeño café, una confitería y café que está ubicado en Barros Arana, frente a la Plaza Independencia, justo donde hoy en día se encuentra la galería y el edificio Palet. Ahí empezamos a ver también el origen de los nombres. El Café Palet es muy importante para Concepción, ya que era también esos centros de la vida tradicional, la bohemia también, por supuesto. Tenía un salón de té muy importante, y las transformaciones que tuvo el edificio también respondieron a los usos que se le fue dando a través del tiempo. O sea, partió como una pastelería y confitería, después se amplió con salones interiores, después tuvo orquesta, después tuvo, digámoslo así, hasta salón de baile. O sea, fue un hito importante en términos urbanos y en términos también arquitectónicos, por supuesto. Su mismo edificio, que vamos a ver la imagen de que era mucho más pequeño de un piso, cambió con el pasar del tiempo, y en 1931 se reinaugura el Café Palet con un tremendo edificio mucho más moderno, con más salones y un diseño mucho más vanguardista, preparado y equipado justamente para poder acoger celebraciones y cosas de ese tipo. Eran muy populares los eventos de beneficencia, y de hecho cuando se inauguró en 1931 el nuevo Palet, se inauguró con una especie de té de beneficencia donde participaron varias organizaciones benéficas de Concepción. Tremendos salones, que es precisamente lo que estamos revisando, que fue inaugurado en 1931. Pero quería volver, a ver, señor director, Karen, si podemos volver a la publicidad, porque de verdad llama mucho la atención, porque yo no soy experto en publicidad, pero obviamente sabemos que menos es más. Y en este caso, simplemente el nombre ya te dice todo. O sea, estamos hablando de un local que ya estaba posicionado en la ciudadanía, que solamente al ver las letras del local ya sabe de qué estamos hablando. No necesitaron una fotografía, no necesitaron un neón grande. Simplemente en esta publicidad pusieron escrito, parece que fuese a mano, el nombre Palet y listo. Nada más. Mira, lo que tú dices, Luis, es súper interesante porque de hecho todo el mundo sabía dónde estaba Palet, ¿ok? O sea, todos sabían que Barros Arana, frente a Plaza Independencia, Palet. Era el mejor café de Concepción, el mejor salón de té, el mejor bar. Por lo tanto, no necesitaba mayor presentación. Independiente que el edificio que vimos en la imagen fue demolido el año 30 para hacer el nuevo, que se inauguró el 31, también era bastante sencillo. Y tenía un letrero muy austero. Y de hecho un letrero colgante pequeñito, que era básicamente lo mismo que tú ves ahí dibujado a mano, Palet, escrito a mano. Entonces, claro, era una cosa bastante sencilla. De hecho, la gente sabía que en Palet se encontraban los mejores pasteles, el mejor té, las mejores celebraciones se podían hacer ahí también, y por supuesto el mejor ambiente de la ciudad de Concepción, y que permaneció por mucho tiempo. O sea, esa publicidad de 1942, para que también te hagas una idea, ya había pasado bastante tiempo, y en 1942 estaba lo más alto de su historia, de su reputación, y siguió constante hasta la década del 50, incluso pasado el terremoto del 60. Súper importante entonces la presencia también de esta cafetería, ¿cierto? Que tuvo remodelaciones, como tú nos estabas contando también, se han ido cambiando todos estos lugares. ¿Existe todavía el Café Palet? Creo que no. No, el Café Palet fue demolido a mediados de los años 60. No, el edificio no se cayó con el terremoto, partamos de esa base, y fue demolido a mediados de 1960, 66, por ahí, para dar paso al edificio Palet, obra del arquitecto Osvaldo Cáceres con Enrique Bañados, que es un edificio que actualmente está, que tiene una galería en el primer piso y con locales bastante emblemáticos como La Cosiaca, que alguna vez mencionamos, o la Joyería Mendoza también, que está ahí. Qué grande La Cosiaca. Oye, ¿avancemos? sí. ¿Vamos al Nuria? Vamos. Al Nuria, por supuesto. Los invito, yo me pongo. Eso. El Nuria es un nombre que ha acompañado a Concepción por mucho tiempo. Hay un local Nuria en Santiago y es un nombre que igual se ha asociado al término de restaurantes. El antiguo Nuria de Concepción estaba en calle Barros Arana, entre Aníbal Pinto y Colo Colo. Estaba en un edificio neoclásico imponente que se incendió en 1940.
y que, bueno, el edificio original tenía salones de té bastante amplios, una confitería en la entrada donde se vendían confites, chocolates, pasteles, como podemos ver en la foto, y al fondo se encontraba un gran salón con murales acristalados, con vitrales, con una orquesta propia, donde se hacían tremendos bailes, fiestas también de Año Nuevo, por supuesto, y cosas de ese tipo. El Nuria era uno de los lugares más prestigiosos de Concepción, por su diseño interior también, o sea, aquí estamos hablando de un diseño neoclásico increíble. Fíjense la cantidad de ornamentos que tiene el salón de ventas, por ejemplo, esas vitrinas, esos anaqueles donde se disponían todas las cosas ricas que vendía el local, y por supuesto al fondo el restaurante, con este tremendo salón de té, con estas mesas detalladas en madera, los grandes espejos, toda esta cosa mucho más producida, lujosa que tenía el Nuria. Qué buenas fiestas de Año Nuevo tienen que haber habido en el Nuria, po. Y aparte que en pleno centro, una tremenda ubicación también, se ve muy lindo todo por ejemplo, el techo que estamos viendo ahí, Luis, una maravilla, porque es este techo tipo cúpula. Sí, justamente, y aparte asociado a eso no tanto de Año Nuevo, sino al concepto de celebración propiamente tal, tanto el Nuria como el Palais, como muchos otros salones de hoteles, como el Hotel Baxter, por ejemplo, el Hotel de France, tantos otros que existieron en Concepción, se construyeron y proyectaron en un contexto en el cual estaba popularizado el concepto del baile, o sea, de cenar y bailar, o sea, la gente iba a cenar y después también hay un pequeño bailoteo, ¿me entiendes? ¿Por qué se perdió eso? Qué lata que se haya perdido eso en todos los locales. La comida, hombre. Qué rico poder llegar a un local y ahí mismo poder comer algo y después bailar. Pero todavía existe, depende de dónde vaya nomás. Claro, que por eso pienso como en los locales más modernos, ¿no? Los locales que han ido surgiendo ahora, locales nocturnos donde ya no es tanto el concepto de la comida con baile, sino que es únicamente el baile y la comida la tienes que ir a buscar a otro lado. Exactamente. Y fíjense que tanto en el Palais como en el Nuria y en otros locales, los que les mencioné anteriormente, los salones de hoteles, que es lo que se bailaba en aquel entonces, ojo, esto es Concepción antes del terremoto del 39, por lo tanto, el foxtrot, el vals, el charleston, pasan a ser los ritmos que se bailaban en estos lugares y que podían combinarse, que en algunos casos eran más especializados que otros, en algunos tenían piano, por supuesto, por lo tanto, la fiesta seguía y podía seguir hasta altas horas de la noche, porque además Concepción se vivía de manera nocturna. Había muchos bares en calle Maipú, por ejemplo, en calle Freire, había muchas sociedades mutualistas, etcétera, que también tenían bueno, todo eso todavía existe, digamos, pero imagínense el contexto antiguo, donde estaban estas músicas mucho más de época y se podía bailar y disfrutar estas cosas ricas que vendían en lugares como Nuria o Palais. Que claro, esta parte de nuestra historia y que, bueno, ha tratado de ir avanzando, evolucionando, pero igual con complicaciones, ¿no? Absolutamente, claro. Bueno, los terremotos influyeron muchísimo en la pérdida de muchos de estos edificios. En el caso particular del Nuria, como les conté, se incendió y después se traslada al Portal Cruz, un edificio que fue dañado con el terremoto, pero que, ojo, no se destrozó, no se desplomó ni nada, sino que simplemente ¿cómo se puede decir? Se parchó. Y que en su interior se mantuvieron varios locales y el Nuria se trasladó ahí con un local bastante imponente, muy, muy grande, digamos, con murales y con amplios salones interiores donde mantuvo la misma dinámica, porque a pesar de que el Portal Cruz, el edificio por fuera se veía diferente, en el interior se encontraron locales como el Nuria, el Astoria también, que apareció posteriormente, que tuvieron la misma dinámica de la cena, de la música y el baile, porque la idea era pasarlo bien, y Concepción se pasaba bien, había muchos bares. Todavía se pasa. Todavía se pasa bien, por supuesto. Oye, estamos viendo, esta es la imagen del nuevo Nuria, ¿verdad? Sí, esta imagen se fue publicada en el libro Municipios de Concepción. Gran parte de estas imágenes que estamos viendo son de ese libro y otras anteriores son de una revista del año 37 que se me fue a mencionarlo. El Nuria Antiguo fue publicado en la revista Urbanismo y Arquitectura del año 1937, que eso igual fue interesante cómo destacan a Concepción por sus bares y salones de té. Oye, Luis, ¿y quién mandaba a construir todas estas cosas? La verdad eran propietarios particulares, o sea, el Nuria estuvo asociado a una familia en particular, el Palais estuvo asociado a los Claramunt, el Astoria también estuvo asociado a otra familia, creo que era Willy Fuchs, el dueño del Astoria en sus inicios, y del Nuria. También habían otras familias como los Puyol, por ejemplo, que también tuvieron su restaurante, que de hecho René Lubelbert en el libro Crónica y Semblanza de Concepción menciona
la importancia que tuvo el don José Puyol, por ejemplo, en las celebraciones de Año Nuevo, con su magnífico local y restaurante que está ubicado también en la ciudad de Concepción. ¡Qué belleza! Me encanta. Mira, pintaza, este paseo. Sí, las pintas también. Me imagino que eran las personas que atendían ahí Sí. en este local. Sigamos recorriendo, Luis, porque hay algo que yo en particular siempre he encontrado hermoso, que es conocer las ciudades de noche. Es otra ciudad, te encuentras con otra ciudad totalmente distinta. Se extraña, por qué no decirlo, ¿cierto? Poder salir a recorrer de la noche también tiene su magia. Y en esta oportunidad tú nos has traído una imagen de Barros Arana de noche. Y hoy día que se está oscureciendo más tarde, más encima. De noche. Esto es aproximadamente en 1950, 50 al 55, donde se ve esa Concepción que se vivía de noche. O sea, esa gente que iba al Nuria, que iba a la Astoria, que pasaba al bar, que estaba en el Hotel Ritz, que estamos viendo en la imagen justamente, que caminaba todo Barros Arana, que podía pasar al Palet, por supuesto, o que iba a otro local del cual no traje fotos por motivos de tiempo, que era el famoso Don Quijote, Ay, en el centro sí. español, Bueno, que Don también Quijote. en la década del 50 ya estaba consolidado como un salón de fiesta muy importante, punto clave de reunión. Ojo, Violeta Parra se presentó en el Quijote, o sea, estamos hablando de un lugar muy importante y un Rica punto comida. de reunión en Concepción, Qué dentro de esta belleza. bohemia nocturna que se vivía en la ciudad. Oye, qué lindo los letreros de neón, ¿cierto? De estos locales. Generalmente hay un segmento que asocia mucho la noche a lo peligroso, ¿cierto? A la delincuencia, a cosas bien negativas. De hecho, todavía tenemos ese concepto de que lo oscuro es malo, ¿no? Que Sí, cuando por decimos, supuesto. hoy el día negro, porque como que fuera malo. Pero, es muy hermoso cuando uno está en una ciudad en la que de verdad puedes aprovechar los paseos nocturnos, cuando hay seguridad, cuando tú te encuentras con esa alegría, la fiesta, la cultura, los espacios también para el arte que se dan en la noche, cuando ya no hay tanto tránsito, ¿cierto?, de vehículos o de personas haciendo trámite. Aparecen también estos artistas y que se presentan en las noches en muchas ciudades, bueno, del mundo, no sé si tanto en nuestro país todavía. Exacto, y fíjate que asociado a eso que tú mencionas, Cami, por el lado de Colo Colo, entre Barros Arana y O'Higgins, hubo varios bares también, muchos bares en antiguas casonas que tuvieron daños con el terremoto del 39, pero no las demolieron, sino que quedaron ahí como antiguas construcciones agrietadas y que no se veían tan bien, digamos, como el Metropolitan, que era un bar bien importante para el jazz en Concepción, porque Concepción fue una ciudad del jazz también. Ahora es una ciudad del jazz, pero en los años 50, cuando cuando se generan los primeros grandes grupos de jazz, el Metropolitan fue un punto de reunión bastante relevante en ese contexto, así como otros bares también, como por ejemplo el Castillo, que estaba en Cayo Orompeyo llegando a Los Carreras, entre Maipú y Los Carreras, del cual no queda absolutamente nada y que fue un punto de reunión para los escritores, pintores, como por ejemplo Daniel Belmar, Gonzalo Rojas, por ejemplo, escribe sobre la calle Orompeyo, la importancia que tuvo la calle Orompeyo para esta vida bohemia y cultural de Concepción. Sí, es una linda parte también de las ciudades, como son de noche. De hecho, son muy distintas. Cuando uno hace turismo, va en el día, después va en la noche y es precioso. Y Concepción, bueno, no es la excepción. Hoy día, claro, está distinta la realidad, pero yo creo que para allá se va apuntando también el darle vida a la noche, pero tampoco afectando a quienes viven en el centro de las ciudades, que ha sido otro tema también. Sí, porque el uso de eso también ha conllevado a diferentes procesos como elitismo, como gentrificación, ¿cierto? Que de repente se llena de bares que son excesivamente caros y además expulsan a la gente que originalmente vivía, la invaden con ruido y cosas de ese tipo, y hay que evitar también ese tipo de cosas. O sea, la idea es que la ciudad vaya fluyendo, pero de manera tranquila, orgánica, relajada, y no estar imponiendo ciertos modelos al resto de la población. Justamente, Luis, pasemos a la siguiente imagen porque tenemos también a Astoria en el Portal Cruz. Tú nos hablabas un poquito de eso cuando estábamos en el Nuria. Ahora queremos ver las imágenes de cómo era este local. El Astoria, justamente, otro local emblemático de Concepción, también reconocido en este libro de los municipios de Concepción de 1946, donde, claro, se destaca el valor de su propietario, del buen menú que tenía justamente, de los amplios salones, y dentro, claro, de este circuito de bares y restaurantes importantes de Concepción en aquel entonces, una ciudad que estaba creciendo constantemente. En los años 50 y 60, posteriormente, aparecen otros nombres, otros restaurantes como los Copihues, por ejemplo, en Rosas con Castellón, o por ejemplo también más adelante en San Pedro de la Paz, el famoso Millaray,
que fue otro punto importante de reunión. El Astoria permaneció por mucho tiempo. Bueno, el Portal Cruz se incendió en 1950 y después se construye el edificio Olivieri y el edificio Brieva, que es lo que tenemos hoy en día justamente, y el Astoria permanece y se transforma en una especie de mini supermercado, como le pasó a varios locales de Concepción. Ah, pero mira, estamos viendo las imágenes igual, un salón muy al estilo Nuria, ¿cierto? Estos salones Sí. grandes, amplios, con muchas ventanas, con mucha iluminación, que después te permiten además echarte ahí una patita de baile. Oye, ¿y no, y pasaba lo mismo en el Hotel City? En el Hotel City, de hecho, por supuesto, el Hotel City que se construye después del terremoto del 39, el proyecto originalmente era un edificio de oficinas fiscales y después se transforma en lo que se conoció como el Hotel City o City Hotel de Concepción. Era un hotel bastante relevante, o sea, no era el único, o sea, ya en esa época, años 40 y 50, estaba consolidado el Ritz, que ya lo mencioné anteriormente, estaba el Cecil, por supuesto, el Hotel Concepción, que es un edificio bellísimo que ustedes pueden ver en calle Serrano, esquina Barros Arana, por ejemplo, un edificio maravilloso, pero también se encontraba en Castellón con Barros el City Hotel, un edificio que perteneció a la Organización Nacional Hotelera. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de eso. No. Organización Nacional Hotelera, que después se transformó en la ONSA, Hotelera Nacional Sociedad Anónima, que era una entidad estatal que se encargaba de mantener varios hoteles a lo largo y ancho del país, muchos hoteles, en el norte, el centro y el sur, y entre ellos estaba el City Hotel de Concepción. Algunos hoteles que estaban administrados eran, por ejemplo, el de Cerrillos, el Gran Hotel Chillán, el Gran Hotel Pucón, por ejemplo, o el Hotel Puerto Varas. Acá tengo una publicidad, de hecho, de la Hotelera Nacional, donde se destaca el City Hotel. Mira. Que una de las cosas más simpáticas que tuvo fue una boate en el primer piso, que era donde se celebraba y se hacían fiestas, grandes comilonas, grandes cenas, y que también tenía orquesta propia. La Boate, qué buen concepto el de la Boate. Sí, fue muy popular en aquel entonces el concepto de boate, que era un lugar donde uno podía ir a cenar y bailar justamente, y ojo, con nuevos ritmos, porque también va cambiando el tiempo. Atrás Sí. quedó el vals, el charleston, el foxtrot que les mencioné anteriormente, y a los años 50 en adelante aparece el mambo, aparece el cha-cha-cha, después aparece una música mucho más tropical, después aparece el rock and roll, por supuesto, Qué y así van cambiando los entretenido. tiempos. Qué belleza, qué lindo paseo nos has hecho por la historia arquitectónica, nuestro patrimonio arquitectónico, ¿cierto? Hoy orientado a los locales donde se podía ir a disfrutar, a bailar, ¿cierto? A tener una buena fiesta, ya sea de aniversario, cumpleaños, matrimonio, fin de año, lo que se quisiera celebrar. Luis Darmendray, muchísimas gracias. Sí, no, y cortito, que el City Hotel todavía existe el edificio. Hay una tienda en la esquina de Castellón con Barros Arana y debajo de eso está el edificio original, que lo taparon la fachada con espejo y con un Sí, montón sí, de sí, charratera sí, que en sí. realidad no era necesario. No. Y Querido Luis, venía el edificio ese tipo. un abrazo gigante, muchísimas gracias de Gracias. verdad por este año, esperemos que siga con nosotros este 2021 porque hacer historia arquitectónica se ha transformado también en un sello matinal en nuestra casa. Muchísimas gracias, lo seguimos en Instagram, Ustedes. en las redes sociales, abrazo gigante. Todos ustedes también, que pasen un lindo año nuevo, nos vemos. Igualmente. Chao, chao, Luis Darmendray. Ahí estaba nuestro queridísimo arquitecto haciendo este recorrido por la historia, Lucho, y hagamos un recorrido a la